Epistemología jurídica aplicada a la prueba en materia judicial electoral. Quiero aclararles que esta presentación que están ustedes viendo es otra presentación o bien en otro documento que el que vimos ayer. De manera que cuando yo se las envíe, recuerden que se las enviaré el lunes en el curso del día, van a recibir dos presentaciones. Entonces es la parte 1 que vimos ayer, la parte 2 que estamos viendo en este momento. Bueno, entonces vamos a ver esta segunda parte de qué trata. Y quiero empezar con unas frases que han mencionado algunos autores extranjeros en torno a la prueba, porque recuerden que nuestro tema es la axiología la epistemología, perdón, aplicada a la prueba y concretamente a la prueba en materia electoral. Bueno, es bueno recordar algunas frases de ilustres procesalistas en torno a la prueba en general. Dice, por ejemplo, don Francesco Carneluti, que, y lo voy a decir textualmente como lo tenemos en obra, el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tinieblas, dentro de él el enigma del pasado y delante de él el enigma del futuro. Ese minúsculo cerco es la prueba. Esta frase nos parece más romántica, más poética que jurídica, pero pues viene de una persona del nivel de Carneluti. Y de alguna manera el maestro Carneluti tiene toda la razón porque haz de cuenta que estuviera el juez en un centro y lo rodeara un círculo de luces, por ejemplo, de velas. Y entonces, pasando ese círculo, lo que alcanza a ver su vista, pasando las luces de las velas, pues es oscuridad. Es lo que pasó. Y él está ahí encerrado sin saber hacia dónde va a dirigir su sentencia. Eso también es una incógnita para él. Entonces, lo único que tiene a la mano para iluminarse hacia futuro y hacia atrás para ver lo que pasó son precisamente las velas. Y que hemos dicho en nuestro ejemplo, pues las velas son las pruebas. Entonces, puede parecer muy romántica esta explicación de Carneluti, pero pues en el fondo es simbólico. Ahora bien, don Luis Vicente Varela dice que sin la prueba el orden jurídico sucumbiría a la ley del más fuerte, dado que Perdón, no... doctor, ya estoy aquí, ya los puedo escuchar y ya está Muy la bien. grabación. Perdón que lo haya interrumpido, pero era para avisarle que estoy aquí Claro, al no, pendiente, a sus órdenes. excelente, ingeniero, un abrazo. Igualmente. Sin la prueba, el orden jurídico sucumbiría a la ley del más fuerte, dado que no sería posible la solución de un conflicto de manera racional. Entonces tendríamos que volver a las ordalias, u ordalias, por cierto, ahí el acento es indiferente. Un gran políglota como lo fue el doctor Guillermo Florís Margadán, sabía 14 idiomas, bueno, entonces yo sé que sabía lo que decía. Pues él explica que da lo mismo decir ordalia que ordalía, pero son los famosos juicios de Dios de los que hablamos en la clase pasada. Imagínate, si no tuviéramos pruebas, pues tendríamos que recurrir a eso, a ponerte una prueba, a ver si el destino o la divinidad, o como tú quieras verlo, te pudiera marcar inocencia o culpabilidad, lo cual es absurdo, no lo podemos instituir en nuestro tiempo. Entonces son las pruebas las que son realmente la médula del asunto en un proceso de la naturaleza que queramos. Otra frase, en este caso de un conocido, porque ayer lo mencionamos en varias ocasiones, don Hernando Davis Echendía, el procesalista colombiano. Bueno, él también habla de la prueba en este sentido. Dice, la noción de prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida humana. Probar es aportar al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley los motivos o las razones para llevarle al juez el conocimiento de la certeza sobre los hechos. Bueno, aquí está diciendo varias cosas importantes el doctor Davis Echendía. Primero dice que la prueba está en todas las manifestaciones de la vida humana. Fíjate, no estamos en el campo del proceso,
sino en el campo de la cotidianidad, en el día a día, en los aspectos más, pues más simples y hasta más prosaicos que puedas imaginarte. Tenemos que probar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo esta tarde hubiera entrado tarde a la sesión, en lugar de estar unos minutos antes de las 7, de las 5, perdón, hubiera llegado 5:30 y hubiera dicho, oigan, pues es que tuve un incidente, ¿verdad? Un incidente, por ejemplo, tuve un problema de tránsito en el camino, ¿sí? Mi carro choqué con otro. Bueno, pues tendría que aportar pruebas, ¿sí? Tendría que, de alguna manera, tal vez irían conmigo algunas personas que podrían ser testigas, tal vez llame al seguro y entonces tengo el documento que el seguro me levantó. Entonces tengo que probar todo, siempre, a ver, prueba, ¿sí? Hasta en las cosas que no son precisamente judiciales. Y por otro lado, también este señor Echendía está diciendo que lo que ya habíamos insistido mucho en la tarde de ayer, dice que vamos a aportar mediante las pruebas los medios para que eh, se, se confirmen las razones de llevarle al juez la certeza de los hechos. Él está en su oficina, él no sabe lo que pasó, él no tiene por qué investigar, no es el elemento que debe investigar lo que pasó. Tú vas y le cuentas, le dices tu versión y claro, las pruebas van a hacer sólida tu versión. Eso en cuanto que la prueba sea buena. A lo mejor la prueba no logra demostrar lo que tú estás afirmando. Ahora bien, ya dejando los autores, los grandes doctrinarios del derecho procesal, hay una frase que podríamos dejarla como de sabiduría popular o una frase o refrán popular. Dice, tanto vale no tener derecho como no poderlo probar. Si tú no tienes la prueba, pues francamente ese hecho no lo puedes tú verificar, demostrar que ocurrió. Por eso, lo importante en todo son las pruebas, el tipo de pruebas que quieras, ¿sí? Testimonial, confesional, documental, pericial, la que tú quieras, la prueba que tú tengas, pero que haya una prueba de lo que tú estás afirmando, porque lo que no puedas demostrar, pues simplemente no existió, no existió. Y mucha gente se queda con esa angustia, dice, pero si así pasó, pues sí, así pasó, pero no tienes pruebas. Entonces nosotros como abogados lo que siempre pedimos a la parte que vamos a patrocinar o a defender es las pruebas. Allégueme pruebas, ¿sí? Cualquier tipo de prueba que me sirva a mí como elemento para hablar con el juez en la demanda y decirle, esto ocurrió y mira, aquí está la prueba. Muy bien. Ahora, en conclusión, el tema de la prueba, su definición, su constitución, el medio de prueba, el ofrecimiento, la admisión, el desahogo, la valoración y las consecuencias impactadas en la resolución se erigen en aspectos esenciales de un proceso judicial. Si yo tuviera aquí un expediente, por ejemplo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a veces pues son enormes, ¿verdad? Y a veces tienen 2, 3 tomos o más. Si yo fuera viendo documento por documento, pues en realidad prácticamente en todos hay algo que ver con la prueba, ya sea porque está admitiendo la prueba el juzgador, ya sea porque la está ofreciendo el promovente, ya sea porque se está valorando, pero a lo largo de todo el expediente es la prueba, la prueba, la prueba. Es como si fuera la columna vertebral de todo el organismo que llamamos proceso judicial, en este caso electoral. Para el caso del derecho procesal electoral, se requiere tomar en cuenta varios parámetros específicos propios de esta especialidad. Y eso es precisamente la esencia de la temática de que tratan estas sesiones del diplomado que ahora desarrolla la Escuela Judicial. Bien, fíjate, para ver el papel de las pruebas, que no sirve
para mostrar los hechos, sino la afirmación de los hechos. ¿Se acuerdan que ayer insistimos mucho? Los hechos no se prueban, dicen los autores, ¿verdad? Lo que se prueba es lo que tú dices de los hechos. Bueno, para confirmar esto o para apoyar esto, lo haremos con una tesis del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la tesis 38 del año 2004, que tiene como rubro: pruebas indirectas son idóneas para acreditar actividades ilícitas por los partidos políticos. Después nos vamos a referir a esta tesis con un poco más de precisión, pero lo que queremos tomar esto, que aparentemente no tiene nada que ver con lo que dijimos hace un rato, sin embargo, vamos a entresacar, entrecomillado, un párrafo que resalta el papel de las pruebas. Dice en la parte que nos interesa destacar: ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como ocurrieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo, y lo que se presenta al proceso son enunciados, en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera, lo repite así textual, de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se pueda obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal. Entonces aquí está hablando no el doctrinario, sino no el autor, no el académico, sino el tribunal, la autoridad judicial. Entonces está diciendo, está coincidiendo en lo esencial. No vamos a traerle al juez los hechos, porque estos ya pasaron, ya no podemos volverlos a realizar. Lo que vamos a traerle, por ejemplo, son actas expedidas por autoridad electoral, en donde se demuestra que lo que yo digo de lo que ocurrió, pues efectivamente parece que ocurrió. Entonces, tanto la doctrina como la propia palabra de la máxima autoridad de nuestro país en materia electoral, pues está coincidiendo. Los hechos no se demuestran, lo que se demuestra es la versión que tú tienes de los hechos. Ahora bien, en otro orden de ideas y siguiendo esa teoría general de la prueba que empezamos a ver ayer, pues vamos a recurrir en este caso a un destacado procesalista mexicano, don José Ovalle Fabela, muy conocido en nuestro medio. El doctor Fabela, Ovalle Fabela, dice que en materia de sistemas de valoración, porque un tema importante es la valoración de la prueba. Ya entregaste tus pruebas, te las admitieron, y ahora viene una labor que ya no te corresponde a ti como promovente o como parte de un procedimiento judicial, sino le corresponde a la autoridad. Es responsabilidad de los jueces, magistrados, en fin, de la autoridad procesal. Y entonces dice Ovalle Favela: mira, hay tres sistemas para valorar la prueba: el sistema legal o tasado, el sistema de libre apreciación razonada y el sistema mixto. Esto lo vamos a reforzar dentro de un ratito cuando veamos así en vuelo de helicóptero el desarrollo del sistema probatorio y de las pruebas en la historia. Pero mira, el sistema legal o tasado se da cuando la ley establece con precisión y sin que tú puedas, realmente tú no puedas hacer más que aplicar la ley. Entonces tú como juzgador no tienes posibilidad de moverte en lo que llamamos criterio judicial. Tal vez como magistrado, magistrada, juez o jueza, pues tengas mucha experiencia, o sea, has trabajado muchos años desde que empezabas la vida, que empezaste a hacer pasantía en algún juzgado, pues fuiste adquiriendo mucha experiencia y eso tiene un gran valor, pero el sistema está muy amarrado, o sea, no te permite. No te permite, tienes que hacer lo que la ley dice. Entonces, si dice, esta prueba se debe valorar de esta manera, tú no puedes hacer más que valorarlo así. Ahora, hay un sistema contrario, donde el juez o la jueza tienen
posibilidad de aplicar su libre apreciación, siempre y cuando sea razonada, obviamente. No puede ser una apreciación absurda o digamos, arbitraria. Pero dentro de ciertos parámetros, tú te mueves mucho como juzgador. Hay parámetros. Por ejemplo, ahí tú ves que hay una flechita y salen tres capsulitas. Una dice reglas de la lógica, reglas de la sana crítica y máximas de la experiencia. Entonces tú, señora jueza, pues tú vas a decidir respecto a la valoración de la prueba. Nada más que, pues tampoco arbitrariamente, te vas a regir por la lógica, las reglas de la sana crítica y la máxima experiencia. Ahora bien, hay sistemas como el nuestro, que es mixto, en donde conjuga los dos anteriores. O sea, hay pruebas que están perfectamente, como dice el maestro Valle, están están en la ley y están tasadas. No te puedes mover. Hay otra parte en donde sí tú puedes algunas pruebas valorarlas utilizando tu criterio judicial. Entonces, por eso ese sistema de nosotros es mixto, concretamente en materia electoral. Claro, esto lo tenemos que demostrar a lo largo de la explicación. Más adelante veremos exactamente qué dice la ley. Pero entonces, por lo que se aprecia, nuestro sistema es mixto. Tiene partes en las que no hay mucho movimiento por parte del juez para valorar y hay otros en que sí puede hacerlo con amplitud. Ahora, cuando yo hablo de lógica, las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, aunque tú lo estudiaste muy bien en tu licenciatura, en tus clases de teoría general del proceso, procesal civil, etcétera, pues me voy a permitir recordarlo porque a veces no las tenemos muy precisas, porque ha pasado el tiempo, porque no las repasamos, lo que quieras. Bueno, ¿qué es las reglas de la lógica? ¿A qué le llamo sana crítica y a qué le llamo máxima de la experiencia? Bueno, mira, voy a hablar primero de las reglas de la lógica. La lógica, como tú sabes, también es una parte de la filosofía. Una parte de la filosofía que se encarga de estudiar la metodología, las reglas que establecen el pensamiento coherente. También lo hace precisamente con silogismos, por ejemplo, con reglas de no contradicción, con regla de similitud, etcétera. Entonces, la lógica es importantísima para la valoración de la prueba. Y muchas veces algunos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, estudiaron en sus licenciaturas una materia que se llama lógica jurídica, ¿sí? Le habrán dado un nombre similar o lo que quieras, pero era la lógica jurídica, porque esa es una herramienta que tenemos que usar no solamente los jueces, sino en general cualquier persona que se dedique al derecho. Entonces, bueno, pues tú aplicas. Por ejemplo, si ves las pruebas, la prueba no se puede contradecir porque entonces no hace plenitud de probanza. En fin, aquí estás utilizando las reglas de la lógica. Ahora, voy a saltarme, en lugar de hablar de la sana crítica, me voy a brincar a las máximas de la experiencia y te voy a explicar por qué ahorita. ¿Qué son las máximas de la experiencia? Es la enseñanza que nos ha dejado la observación de otros casos similares, es una conclusión empírica. Te decía, la experiencia que tú has adquirido como titular de un órgano jurisdiccional, pues esa es valiosísima. Tu experiencia, pues no tiene precio en realidad. Todo lo que ha pasado por tus manos, todos los casos a veces muy difíciles de resolver, pues esto implica, claro, que vas adquiriendo una experiencia extraordinaria. Por eso nos asombra mucho cuando ya una persona que ha trabajado mucho tiempo en la judicatura, pues tiene tanta sapiencia, tanta idea para resolver. Claro, porque ha estado muchos años en esta actividad y su experiencia pues no tiene precio. Ahora, ¿por qué me salté al inciso C en lugar de ver inmediatamente el B? Porque la sana crítica, ¿eso a qué se refiere? Sana crítica. Fíjate, una persona que no sea abogado dice, oiga usted que hay una crítica insana,
¿Será la que me hacen mis enemigos cuando hablan de mí o qué? No, no, no. La sana crítica es también un término que usó por primera vez la doctrina española del siglo XIX. Y luego pues, se ha popularizado, nosotros la utilizamos constantemente, la sana crítica, incluso en los documentos del tribunal, por ejemplo, en su jurisprudencia, te dice, relacionando o con la consulta de tales y cuales artículos constitucionales y legales y los métodos de la lógica, la sana crítica y la máxima de experiencia, se puede deducir todo esto. Y viene ya ahí la especificación de la jurisprudencia en cuestión. Pues la sana crítica son reglas de correcto entendimiento humano que unen a la lógica con las máximas de experiencia. Como dice aquí, la expresión sana crítica es de origen español y del siglo XIX. También se le ha llamado prudente apreciación o libre convicción. Entonces, en términos generales, ¿sí? Para que resumamos esto quiere decir que yo uno las reglas de la lógica, que eso es filosófico, eso no depende de mí, esto es lógico, y también uno mi experiencia, esa sí depende de mí. Es lo que yo he adquirido de conocimientos y de destreza a lo largo de mi carrera judicial. Y uniendo esos dos, me da la sana crítica, que también le llamamos prudente apreciación o libre convicción. Por eso era necesario primero hablar del inciso C y luego regresar al B. Ahora, aumentamos aquí algo que no estaba en el cuadro anterior. El cuadro anterior, recuerda, el de Ovalle Favela, nos habla de las reglas de la lógica, reglas de la sana crítica y máximas de la experiencia. Pero aquí estamos añadiendo un D. Ese D es la apariencia del buen derecho. ¿Se acuerdan ustedes que también ayer hablamos un poquito de la apariencia del buen derecho, que hasta les decía, pues muchas veces se critica esto, como que hay un mal derecho? El derecho necesariamente tiene que conducirnos a lo bueno. Esto ya lo decían los romanos, la bonitas del derecho. El derecho tiene que ser bueno. Entonces, ¿cómo está eso de la apariencia del buen derecho? Bien, es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la suspensión de un acto reclamado. Es lo que esto está sentado, esto que estoy diciendo no es mío, está sentado en un documento, en donde, una resolución, en donde se resuelve contradicción de tesis, pero la está resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 3 del año 95. Y entonces, ahí es donde nos dice la Suprema Corte su posición sobre esto del buen derecho. Dice, presupuesto que condiciona la admisibilidad de la suspensión del acto reclamado. Como todavía no entramos, ¿te acuerdas que te dije ayer? Como todavía no entramos a resolver el problema, sin embargo nos damos cuenta por lo que podemos apreciar, quiere decir que ahí estaríamos un poquito con la máxima de la experiencia, yo puedo apreciar que eso sí puede causar un daño irreversible o un daño muy grave. Entonces hay que tomar medidas cautelares. Nosotros en materia electoral, también lo dijimos ayer, es posible que pidamos el retiro de una propaganda que se está difundiendo en los medios masivos de comunicación, porque aunque todavía no resuelve la autoridad judicial en forma definitiva, pues aparentemente, por lo que yo puedo apreciar, por precisamente la apariencia del buen derecho, pues me parece que puede ser peligroso, que puede causar un daño irreversible para un candidato o para un partido político, por ejemplo. Ya después veremos si ese retiro estuvo correcto o no, pero en principio había algún indicio para que yo sí pensara que es peligroso. Y si no lo retiramos como medida cautelar, pues cuando se venga la resolución, quizás el daño ya es muy grave. Bueno, esto lo vas a ver, esta frase de la apariencia de buen derecho, en muchas resoluciones, tanto de Suprema Corte como de Tribunal Electoral. Y en este contexto queda clarísimo, ¿sí? Entra como guante en la mano. O sea, ya entendemos por qué se habla de la apariencia del buen derecho. Ahora, seguimos con la teoría general de la prueba. Ahora vamos a hablar de la valoración conjunta de la prueba.
A tu escritorio como juzgador llegaron documentos públicos y privados, llegaron testimonios, llegaron peritajes, llegaron muchos medios de prueba. Acuérdate que son los medios de la prueba. Y entonces hay una tesis del Tribunal Electoral que dice, en la parte que nos interesa destacar, consistente en que la irregularidad grave está plenamente acreditada y se obtiene con la valoración conjunta de las pruebas según constan en el expediente sobre la base de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. Ahorita ya sabemos qué es eso, por las que el órgano de decisión llega a la convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave sin que medie duda alguna sobre la existencia y circunstancias de los hechos controvertidos objetos de la prueba. ¿Qué está diciendo aquí esta tesis? Pues está diciendo simplemente que debemos valorar las pruebas en conjunto. Quizás una solita no hace prueba, pero si la adminiculamos, que esa es la palabra que se utiliza en el argot jurídico procesal, si la adminiculamos, o sea, si la confrontamos, la comparamos, la unimos a otras pruebas, nos va creando una mayor convicción o una menor convicción, ¿sí? Eso depende, pues, de qué es lo que estemos tratando y de lo que esté apareciendo en cada prueba. Pero entonces tenemos que hacer una valoración conjunta, no irnos en forma separada. Porque aquí sí, hacer el ejercicio separado, sin que finalmente conjuguemos todo, pues es posible que lleguemos a una idea equivocada. Entonces, vamos a ir valorando una por una las pruebas en forma individual, pero luego tenemos que hacer el ejercicio de juntar todo a la probanza y de ello resultarán las conclusiones que como juzgador tendremos. Bien, en cuanto a la exclusión de la prueba obtenida ilícitamente, ¿se acuerdan que yo les dije ayer que desde los tiempos de don Alfonso X el Sabio en la España medieval, pues se preocupaban por la cuestión de la moral en la prueba? Es decir, podemos aceptar pruebas que no estén ajustadas a una regla fundamental de moral, de licitud, o no. Bueno, ese problema se sigue presentando hoy. Hoy podemos tener pruebas, por ejemplo, que han sido obtenidas ilícitamente. ¿Y qué hay con ellas? ¿Cómo las podríamos considerar? Bueno, entonces también en lo que ha explicado, lo que ha expresado el Tribunal Electoral nos dice que la exclusión de la prueba ilícita implica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional, como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación. Sin embargo, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la licitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial, que harían posible que no se excluyera la prueba. Dichos supuestos son, en principio y de manera enunciativa, no limitativa, los siguientes. Inciso A, si la contaminación de la prueba se atenúa. Inciso B, si hay una fuente independiente para la prueba. O C, si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Fíjate que si el tiempo nos alcanza, podríamos traer pues a colación asuntos, por ejemplo, en los que de momento pues una prueba puede ser ilícita y sin embargo tendríamos la posibilidad de que aparece otra prueba que sí es lícita y que viene a repetir lo que dice esta. Obviamente la que tomaremos en cuenta es la lícita, pero nos hace observar que sí había razón en esa prueba que obtuvieron ilícitamente, por ejemplo, en una llamada telefónica, en una conversación telefónica que no permite la Constitución tomarlo como prueba. En fin, hay que ver el caso concreto para ver si no hay otros elementos que puedan fortalecer, añadir algo o de alguna manera demostrar en otra forma de prueba lo que dijo esta que no podemos tomar en cuenta por ilícita.
Esa es otra de las ventajas de valorar conjuntamente las pruebas. Y esta la vas a descartar por ilícita, pero tal vez podrías encontrar otras pruebas que no sean ilícitas, obviamente, y que de alguna manera estén diciendo lo que estaba en la prueba ilícita. Ahora bien, consideraciones diversas en torno a la teoría general de la prueba, porque hemos estado inmersos en esto desde los últimos momentos de la clase de ayer y lo que va de esta. La prueba judicial, vamos entonces a diferenciarla de objeto de la prueba, fuentes de la prueba y medios de prueba. A estas alturas ya no nos podemos confundir. A ver, la prueba es todo motivo o razón aportada al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al juez el convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en el proceso. Es aportar. Entonces la prueba me va a servir para que yo le diga al juez, mira, esto es lo que pasó. Yo digo que esto pasó y aquí tengo una prueba que confirma lo que yo digo de lo que pasó, mi versión, que no necesariamente va a ser la misma de mi contraparte. Ahora, ¿cuál es el objeto de la prueba? Es la afirmación de las partes a manera de enunciados hipotéticos. Es una hipótesis. Para mí esto pasó. Para mi contraparte pasó esto. Ahora, en su apreciación ¿es su apreciación equivocada o acertada de lo que ocurrió? Consiste en el fin que se persigue al aportar. Yo vengo a afirmar una cosa. A lo mejor no estoy en lo cierto. A lo mejor lo que digo no es cierto. Y no porque sea yo un mentiroso, sino porque mi apreciación no fue la correcta. Yo puedo ser honesto y decir mi verdad, pero es mi verdad, a lo mejor la tuya es otra. Y no soy una mala persona ni un abusivo, lo que pasa es que mi percepción es muy diferente a la tuya. Entonces, el objeto de la prueba es precisamente dar firmeza a la apreciación que tiene cada una de las partes de lo que ocurrió. ¿Cuáles son las fuentes de la prueba? Son los hechos percibidos por el juez y que le sirven para deducir el hecho que se quiere probar. De hecho, muchas veces la prueba surge antes que el litigio, ¿sí? Son pruebas preconcebidas porque no se pensaba en un litigio. Ahora lo están haciendo, pero no se pensaba en ello. Por ejemplo, te dije ayer las actas que firman los integrantes de mesas directivas de casilla. Ellos tienen que llenar esas actas, así lo ordena la ley, así les han enseñado en el curso que les dieron para cumplir con esa función. Pues tienen que llenar las actas. Y las actas las llenas no por aquello de que a lo mejor va a haber un juicio, sino porque así lo mandata la ley. Tiene que quedar consignada hora, fecha, número de boletas, bueno, lo que dice el acta. Y esos documentos mañana pueden ser pruebas. Entonces, esa es la fuente. La fuente se originó sin tener idea de que un día iba a servir de prueba. Igual que la persona que me saluda en la calle porque soy su vecino y ve que ahorita, que son las 5:37 de la tarde, pues lo estoy saludando. A lo mejor ese saludo lo tendrá que manifestar ante autoridad porque se me está achacando la comisión de una conducta ilícita. Y yo digo, no, en ese momento yo estaba en mi casa y ahora mi vecino me sirve de testigo. Entonces, cuando él me saludó, no pensó, lo voy a saludar porque a lo mejor necesito. No, 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 eso no lo pensó. Es lo que sucede cualquier día y sin embargo vino a convertirse en una prueba. ¿Y qué son los medios de prueba? Pues son las formas como tú presentas esa prueba. Documentos, audios, fotografías, en fin, el instrumento del que te valiste para llevarle la prueba a el escritorio del juzgador. Los medios de prueba pueden ser libres, la ley no los menciona exhaustivamente, sino que pueden tratarse de cualquier medio idóneo para crear convicción en el operador de justicia, o restringidos cuando la ley señala concretamente cuáles son y no puedes aceptar otro medio de prueba. Fíjate, estoy hablando en este caso no de la valoración de la prueba,
Ahí me sirvió lo dicho por el doctor José Ovalle Favela. No, ahorita estoy hablando de los medios de prueba. No le puedo llevar al juez cualquier cosa. Entonces, hay procesos en los que hay francamente libertad para llevar todo lo que pueda causarle convicción. Y hay otros sistemas, como el del derecho procesal electoral, donde la ley dice las únicas pruebas que admitimos son tal, 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 tal. Lo vamos a ver dentro de un rato. Y pues no puedes presentar otra que no esté dicha en la ley. Entonces, esa pues sí está restringida o tasada. Ahora, algo muy importante que debimos haberlo dicho tal vez desde ayer. ¿De dónde deriva la palabra prueba? Deriva del latín probus, probus. ¿Y qué significa probus? Significa bueno, honesto, confiable. Entonces, fíjate, ya en la misma carga etimológica de la palabra, se está pensando en que lo que tú aportes sea cierto, sea veraz, sea confiable. Sí, que tus pruebas las hayas pues localizado, fuiste a las fuentes y ahora las presentes en tu medio de prueba con toda fidelidad, que sean fidedignas. ¿Por qué? Porque la misma palabra prueba implica honestidad. Si tú presentas pruebas falsas, aparte de que eso es algo irregular, algo ilícito, pues contradice totalmente todo lo que se conceptúa como prueba. A lo mejor tu prueba no sirve para afianzar lo que tú afirmas. Pero es otra cosa. Una cosa es que el juez me diga, mire, pues este documento no le da para lo que usted está diciendo. Pero en principio es una prueba buena, es una prueba lícita, no es una prueba que haya yo cometido un fraude para obtenerla o cosas así. La palabra prueba tiene dos acepciones: la vulgar, como comprobación de los hechos, y la judicial, la comprobación de la o las afirmaciones que han hecho las partes respecto a los hechos, que no es lo mismo. Esto lo hemos estado insistiendo, y esto no lo digo yo, lo dicen personas como Carneluti o Rocco, autores italianos muy destacados en la materia. Ahora mira, ya podemos entender este cuadro que, aunque es histórico y deberíamos haberlo visto ayer, era conveniente tener todos estos elementos para comprenderlo mejor. ¿Cómo han variado a lo largo de la historia las pruebas judiciales? Mira, hubo primero una etapa primitiva, donde, pues la verdad, se podía probar como pudieras. Bueno, entonces la prueba fue encontrando la manera, fue encontrándose de manera empírica, ya en la práctica. Por ejemplo, la forma de probar la honestidad de los teutlis, esos quienes eran los jueces, teutli, entre los aztecas. Fíjate, nuestros aztecas tenían su sistema judicial y el juez se llamaba teutli. Lástima que perdimos el náhuatl como idioma nuestro, porque si no, ahora en tu demanda dirías: por todo lo antes expresado, a usted, ciudadano teutli, atentamente le pido, ¿verdad? Bueno, pues los teutlis también podían ser deshonestos. La deshonestidad es un fenómeno humano, no un fenómeno de una cultura determinada. Entonces los aztecas lo que hacían era enviar a alguien ante el juez fingiendo tener un problema litigioso, y ya en el momento que estas cosas iban caminando, pues le salía con la posibilidad de un soborno. Si el juez era débil y caía en él, inmediatamente lo detenían y le podía pasar muchas cosas, dependiendo la gravedad, desde matarlo, ¿sí? Perder la vida, hasta quemarle el cabello públicamente. Ya ves que ellos usaban su cabello largo y eso era una pena infamante. Pero de entrada, independientemente de la sanción que le aplicaran, le tumbaban su casa, destruían su casa, la derrumbaban. Entonces, bueno, aquí la prueba se está, digamos, eh, elaborando, poniéndole realmente una trampa al juez. Bueno, ahora viene la etapa filosófica, que esta sí nos referimos ayer. La etapa filosófica está basada en la lógica y
nació en Grecia y Roma. Por ejemplo, al requerir que al menos haya 2 testigos, ¿se acuerdan? Porque si nada más hubiera uno, pues tendríamos que creer lo que nos diga, como si fuera palabra divina. Pero si son 2, podemos hacerlos deponer su testimonio en forma separada sin que estén ellos presentes y vemos si coinciden en lo esencial. Puede tener 15 testigos, pero mínimo tiene que tener 2. Un solo testigo no hace prueba. Eso ya, pues más desarrollado, está basado en la lógica. Luego viene la etapa religiosa, que ya la hemos comentado, las ordalias, donde dejamos a que la divinidad o la casualidad determinen la razón para una o para otra parte. Luego viene la etapa legal, donde el juez debe apegarse a los procedimientos marcados en la norma procesal, lo que instituye un sistema de valoración tasado. Esto nos lo diría el doctor Ovalle. Pues ese es un sistema tasado donde el juez no tiene que hacer más que lo que dice la ley, no puede aplicar su criterio. Luego viene la etapa de convicción, donde es al revés. Se le da una gran amplitud al juez para que él sea quien pueda valorar la norma de acuerdo a su experiencia, la lógica, lo que quieras. Esto fue típico en el siglo XIX, concretamente en el derecho anglosajón y norteamericano. En ese tipo de experiencias, el juez tenía un amplio camino para poder interpretar y para poder valorar las pruebas. Y luego viene la etapa científica ya contemporánea, donde el juez debe tomar en cuenta las disposiciones legales para valorar la prueba, pero también puede basarse en la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, es decir, en el criterio acotado del órgano de justicia, lo que produce, diría José Ovalle, el sistema de valoración mixto. Entonces, a lo largo de los tiempos hemos caminado por muchos rumbos para constituir la prueba y para valorarla. Bien, el sistema probatorio en materia electoral. Vamos ya al campo específico de la materia electoral. ¿Y ahí qué me encuentro? El sistema probatorio en materia electoral es el conjunto de principios, reglas, medios de prueba y mecanismos de valoración y aplicación de las pruebas en controversias propias de esta materia, de la materia electoral. Está integrado, aquí quiero que distingamos, por principios y reglas, principios jurídicos y reglas jurídicas. Entonces, el sistema probatorio en materia electoral se conforma con principios y con reglas. Bueno, pero ¿qué es uno y qué es el otro? Los principios son pautas que ha de observarse porque es una exigencia de la justicia, la equidad o de otros aspectos de la moral. Por ejemplo, nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos. Esto lo dice el gran jurista contemporáneo Gorky. Nosotros en la materia electoral tenemos algo similar, donde nos dice que ninguna parte en pugna se puede eh, pues aprovechar del propio dolo que causó. Fíjate que así rápidamente les comentaré que en alguna ocasión, en algún proceso electoral de hace ya varios años, resulta que, déjenme aquí tomar la posibilidad de la continuación del Internet. Fíjense que en un proceso electoral de hace muchos años, eh, se celebraban elecciones en el Estado de México. Y llegó el momento de cerrar la votación y proceder al escrutinio y cómputo. Entonces se vaciaron las urnas y quedó sobre la mesa las papeletas, las boletas electorales, y se escrutaron, o sea, se dijo partido A, coalición, en fin, se separó. Ese es el escrutinio. Y luego pues venía el cómputo, contar cuántos del partido A, cuántos del partido B. Pero en ese momento un representante de partido dijo, oigan ustedes, ahorita que ya se hizo el escrutinio, cada representante de partido debe
contabilizar los votos de su partido o de su coalición, claro, públicamente aquí delante de todos. Afortunadamente, quien fungía como presidente de casilla dijo, no esperes, eso no es posible. ¿En dónde está, en qué parte de la ley hay tal cosa? Las boletas electorales no las pueden tocar más que los escrutadores. Ni yo como presidente casilla puedo tocar. Yo que los toco y los contamino. Lo que hacemos todos es estar aquí escuchando. Ellos incluso van a contar los votos cantándolos. 1, 2, 3, que todos escuchemos. ¿Sí? Pero hasta ahí, nosotros nada más estamos viendo, ¿sí? Siendo testigos de calidad de lo que está ocurriendo. Pero yo mismo, yo presidente de la casilla, de la mesa directiva de casilla, no puedo tomar una boleta porque se echa a perder todo, ¿sí? Es una causal de nulidad el que otras personas intervengan en el cómputo. Pero fíjate, si no hubiera tenido esa capacidad de conocimiento y además esa actitud tan firme, pues igual que estos hacen eso y luego el mismo partido dice, vengo aquí a pedir la causal de nulidad en esta casilla porque ocurrió esto y esto. Entonces ahí estaría aprovechando su propio dolo, ¿sí? Bueno, eso no se puede, eso está prohibido y eso es un principio no para la materia electoral, sino para todos, ¿sí? Entonces es un principio jurídico, son reglas que tienen que ver con la ética fundamentalmente. En cambio, una regla es una norma, ¿sí? No es algo que es aconsejable hacer, sino es algo que tienes que hacer, porque de lo contrario hay sanciones. Entonces, si hay una diferencia entre el principio, que es una pauta que ha de observarse, porque es una exigencia de justicia o de equidad, y la regla jurídica, que es una ordenación concreta contenida en la norma. Su aplicación está subordinada a los principios, claro. O sea, la norma nació de principios, como bien dice el jurista español Manuel Atienza. O sea, sí está basada en principios, pero la norma ya no habla de esos principios, sino da una orden o una prohibición y hay que acatarla. Si no lo haces, pues te atienes a las sanciones que correspondan. Entonces aquí volvemos a insistir. El principio, nadie puede aprovecharse de sus propios actos ilícitos. La norma, lo que yo te decía, en la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, el artículo 74 dice, los partidos políticos o candidatos no podrán invocar en su favor, en medio de impugnación alguno, causales de nulidad, hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado. Entonces, el principio que viene desde la época romana, según lo vimos ayer, dice que nadie puede aprovecharse de su propio dolo, o sea, de sus actos ilícitos. Eso dice el principio, esa es una regla, pues más allá del derecho para cualquiera de nosotros. Tú no puedes causar una conducta ilícita y luego quererte aprovechar de ella. No, no se vale. Por eso dice el principio ético. Pero ya la norma, aquí en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, está diciendo algo concretísimo. Dice que ni partidos políticos ni candidatos podrán invocar en su favor en ningún medio de impugnación, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, lo que tú quieras, causales de nulidad, hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado. Entonces ahí hay una prohibición, no hay un consejo, hay una prohibición. Entonces sí, hay diferencia entre principios y normas. Ahora, vamos a hablar de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y hay que hablar de ella porque dijimos que nuestro sistema de pruebas es, eh, en cuanto a las pruebas que vamos a aceptar, es legal o tasado, no podemos admitir más que las que dice la ley. Y esto está precisamente en la ley reglamentaria de este asunto, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996. La última reforma que sufrió fue del 13 de abril del año 2020. Es una ley breve en articulado, solamente tiene 110 artículos de fondo
más transitorios. Entonces no es una ley muy amplia, pero pues es la ley procesal electoral. Y está formada de esta manera: del 1 al 5, disposiciones generales; del 6 al 33, reglas comunes para cualquier medio de impugnación, el que quieras, porque hay muchas vías impugnativas. Está el recurso de apelación, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en fin, hay varias vías impugnativas. Bueno, pero hay reglas comunes para aplicarse en cualquier medio de impugnación que tú quieras presentar. Y el artículo 34 tiene una relación de todos esos medios de impugnación. Y del 35 y hasta el 110, donde termina la ley, está estableciendo específicamente la regulación de cada uno de los medios. A ver, si quieres la revisión constitucional electoral, ¿qué artículos son los que regulan ya en lo particular? El tema de la prueba está dentro de las reglas comunes. Las reglas comunes, por eso te puse cómo está la legislación. Cualquiera diría, oye, ¿para qué se puso usted a analizar todas las normas que tiene la ley? Pues porque quiero que veas que entre el artículo 6 y 33 están las reglas comunes para cualquier medio de impugnación, el que tú quieras, un JDC o cualquier que tú quieras. Entonces, el tema de las pruebas está allí, y son 3 artículos nada más, 14, 15 y 16, en donde encuentro la prueba para cualquier medio de impugnación. Pero cuidado, porque resulta que ya cuando vas a los medios específicos que tiene la misma ley, te puedes encontrar algunas disposiciones que corrigen un poco las reglas comunes. Entonces aquí, si me permites un consejo de la mejor buena fe, sí, léete del 6 al 33 las reglas comunes, y sobre todo si te interesa la prueba, 14, 15 y 16. Pero no te confíes nada más en eso, sino cuando vayas a hacer utilidad o utilización de un medio de impugnativo concreto, el recurso de apelación, el que tú quieras, ve si no es el caso de que haya alguna situación de excepción en ese medio de impugnación en concreto. Entonces, para pruebas, 14, 15 y 16. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Pero también la advertencia de que ya cuando vayas a utilizar alguno, cuidado. Y entonces, mira, vamos a analizar algunos artículos que nos interesen en torno a la prueba. El artículo 4, párrafo 2. Para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a falta de disposición expresa, se estará lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ojo, aquí el Código Federal de Procedimientos Civiles se está tomando como ley supletoria. Si en la ley de medios no encuentras, hay una laguna sobre algún asunto, vete a las disposiciones que se pudieran aplicar en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en materia de prueba, como lo vamos a ver dentro de un momento, sí funciona esto. Concretamente en las inspecciones. Ahorita lo dejamos aquí como en la computadora, que abres una ventana, porque esto lo vamos a ver que sí se aplica. Ahora bien, el artículo 6, en su párrafo 3, dice: el Tribunal Electoral, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia en plena jurisdicción. ¿Qué significa esto? Que está en una tesis, en la tesis 19 de 2003. Pues significa, como lo vamos a ver, que la plena jurisdicción implica que el tribunal puede asumir las actividades que correspondan a otra autoridad, por ejemplo, al Instituto Electoral, si así lo requiere la prontitud o la situación específica de lo que se está ventilando. El artículo, ahorita vamos a ver esto en concreto en un ejemplo. El artículo 9, los medios de impugnación deberán presentarse por escrito y deberán cumplir con los requisitos siguientes.
y vienen varios requisitos, pero entre ellos es ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos de interposición y mencionar las que deberán aportarse en esos plazos o las que deberán requerirse dentro del proceso, porque el promovente la solicitó por escrito al órgano competente, pero no le han sido entregadas. Entonces yo cuando presento mi medio impugnativo, allí mismo, donde está mi medio de impugnación, le digo, te presento estas pruebas. Entonces ofrezco y presento estas pruebas. El acta de esto, el acta de aquello, en fin. Le digo también algunas que tal vez en este momento no las estoy aportando, pero las voy a aportar dentro de esos poquitos días que hay para que yo impugne. Y le advierto de alguna prueba que ya la pedí, aquí te lo demuestro, ahí tienes otra prueba, la pedí por escrito al Consejo Distrital tal, con tal fecha y hasta ahorita no me la ha entregado. Entonces te ruego a ti, sala regional o sala superior, que me hagas favor de requerirlo y ya no me la entregue a mí, sino directamente a ti para que sea una al expediente. Ahora bien, vamos a la plenitud de jurisdicción de que hablamos en la lámina anterior. La tesis 19 de 2003 dice, plenitud de jurisdicción, cómo opera en impugnación de actos administrativos electorales. Debe operar en principio cuando las irregulares alegadas consisten exclusivamente en infracciones a la ley invocada, pero no cuando falten actividades materiales que por disposición que emitió el acto impugnado, en razón de que la mayoría de los casos son los que cuentan con los elementos y condiciones de mayor adecuación para realizarlos. Mira, un ejemplo. En el año 2018, por primera vez teníamos una constitución para la Ciudad de México. Íbamos a integrar, íbamos desde luego a elegir a nuestra jefa o jefe de gobierno, ¿sí? De la Ciudad de México. Íbamos a elegir diputados locales, diputados, diputadas, para integrar nuestro Congreso. Y tú sabes que hay diputados de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. Entonces, pues la representación proporcional hay que aplicar una fórmula de asignación que aparece desde luego establecida en la Constitución y en las leyes electorales de la Ciudad de México en este caso. Le correspondió al OPLE respectivo, el de la Ciudad de México, hacer el ejercicio de aplicar la fórmula y determinar qué personas ocuparían la representación proporcional. Desde luego cuidando las reglas para todos estos casos, como es la de respetar las cuotas, de respetar la equidad de género, eso por supuesto. Pero la misma fórmula lo establece como. El OPLE hizo el ejercicio y lo dio a conocer y se impugnó. Y se mandó entonces a la sala, al tribunal local, al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Este resolvió y se impugnó su resolución. Y entonces pasó a la sala regional de la Ciudad de México. Ella resolvió y se impugnó. Y así llegó hasta la sala superior. Nada más que a estas alturas estábamos ya en el 14 de septiembre. Y el 17 de ese mismo mes tenía que tomar posesión el Congreso de la Ciudad de México. O sea, ya tendría que estar designados todos. Entonces la Sala Superior, cuando resuelve esto, ese 14 de septiembre, dice, en ejercicio de la plenitud de jurisdicción, yo voy a desarrollar la fórmula y voy a asignar. Ya no hay tiempo de decirle, mandar los expedientes al OPLE para que vuelva a hacer el ejercicio tomando en cuenta las indicaciones precisas de sala superior. Ya no hay tiempo. Y sobre todo si vuelve a haber impugnación, correríamos el riesgo de llegar el día de la toma de posesión y no hay quien tome posesión. De manera que entonces la sala va a desplazar, por así decirlo, va a suplir a la autoridad y ella misma hizo la operación aritmética de la aplicación de la fórmula de asignación
y pues ya no va a ser impugnado. Y entonces está diciendo, aquí está, así se va a distribuir las, eh, sillas de representación proporcional. Y ya no hubo más. Y el Congreso pues tuvo la posibilidad de instalarse el día que señalaba un artículo transitorio de esa Constitución. Bueno, como ves, no es un desplazamiento arbitrario, sino porque la situación estaba así, teníamos los dedos en la puerta. Entonces ahí, actuando con esto que le permite la Constitución y la ley, la plenitud de jurisdicción, pues lo pudo resolver rápidamente la Sala Superior como la máxima autoridad que es de la justicia electoral. Ahora, 9. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito de prueba. El derecho solamente se cita, no hay necesidad de mandar una fotocopia certificada del texto de la ley. Tú nada más citas el artículo tanto más cuanto, etc. Ahora, los artículos 14, 15 y 16, que son los básicos para la materia de la prueba. Mira, en el artículo, me voy a saltar ahorita el 14, me voy a ir directamente al 15 y el 16. El artículo dice, el 15, son objetos de la prueba los hechos controversiales, no lo será el derecho. Ya sabemos, el derecho nada más lo cito. Los hechos notorios o imposibles tampoco se prueban. Sí, porque son absurdos, no pudieron haber sucedido así. ¿Qué pasaría con alguien que en su medio de impugnación diría, pues llegaron los marcianos y se llevaron las urnas electorales? Oye, pues eso, aparte de ser una bonita fantasía, no tiene sentido, no tienes que probarlo. Ni tampoco los hechos notorios. Tú dices, la jornada electoral se llevó a cabo tal día de junio. Pues no necesitas probarlo. Es decir, en la convocatoria aparece eso y para todos es sabido que ese día fue la jornada electoral. También el que niega cuando de su negación viene una afirmación, ya lo hemos comentado. Y el artículo 16 dice, las valoraciones de las pruebas. La única excepción para tomar en cuenta las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos son las pruebas supervenientes. Entonces, una vez que ya se aceptaron las pruebas y que ya se cerró la etapa de instrucción con un acuerdo que firma el magistrado o magistrada correspondiente, ya no se aportan pruebas, salvo las supervenientes, las que se producen posteriormente y que la parte no tenía conocimiento de ella. O se produjeron desde atrás, pero no las sabía, no las conocía la parte, y que sí vienen a impactar de manera importante la decisión judicial. Ahora bien, los candidatos pueden participar como coadyuvantes apoyando las posibilidades o las expectativas de su partido político, pero sin ampliar la litis. La no aportación de pruebas ya sabemos que en ningún caso será objeto de desechamiento, porque en este caso lo que se hace es obrar pues de acuerdo a lo que se tenga en el expediente. El secretario del órgano del instituto o el presidente del órgano de justicia podrán requerir a otras autoridades la entrega de las pruebas que haya necesidad de solicitar. El 22, las resoluciones o sentencias deberán contener, entre otras cosas, dice el inciso C, en su caso, el análisis de los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes. ¿Y por qué dejé hasta el final el artículo 14? Dije 15 y 16, pero ¿y el 14? Ah, porque el 14 va por separado. Mira, ahí es donde están los medios de prueba que yo puedo presentar, las pruebas que yo puedo presentar en materia electoral. Dice, para resolver los medios de impugnación previstos en esta ley, no podrán ofrecerse o admitirse más que las pruebas siguientes. Solamente esas vamos a poder ofrecer. Documental pública, documental privada, técnicas, presuncionales, legales y humanas, instrumental de actuaciones, confesional y testimonial, reconocimientos o inspecciones judiciales y las pruebas periciales. Curiosamente, este artículo 14, las primeras pruebas
las enlista con literales A, B, C, D, etc. Pero ya en sus últimas frases menciona estas pruebas, confesional y testimonial, que son diferentes, pero las une en una sola frase. Reconocimientos o inspecciones judiciales y las pruebas periciales. Y estas ya no las enlisto. Bueno, pues esto es una situación curiosa, pero todo esto es el panorama de pruebas que se pueden ofrecer en materia procesal electoral. Bueno, entonces, sobre esta base, vamos a ver, por ejemplo, el artículo 14 dice que documentales públicas, después de que enlistó las pruebas, nos dice que documentales públicas son los actos oficiales de las mesas directivas de casilla, las de los diferentes cómputos. Serán actas oficiales, las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas, que deben constar en el expediente de cada elección. Documentos originales expedidos por órganos o funcionarios electorales en el ámbito de su competencia. Los de las autoridades federales, locales o municipales y los expedidos por fedatarios si consignan hechos que les consten. Ojo con esto. Lo que expide un notario público, pues en principio es una prueba pública, aquí mismo lo está diciendo el artículo 14, pero le está poniendo una limitante. Si consignan hechos que les consten. Entonces, parece que ya en esta materia, y a reserva de que se analice más adelante, pues no podemos asegurar que un testimonio expresado en documento de notario, pues haga prueba plena. En principio aquí ya vimos una posibilidad de que no, porque tienen que ser hechos que le consten, que él haya estado ahí cuando sucedieron los hechos. Bueno, vamos a ver. Ahora, documentales privados son documentos o actos que aportan las partes siempre que sean pertinentes y relacionados con las pretensiones. Son pruebas técnicas, las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y todos los elementos aportados por la ciencia que puedan desahogarse sin necesidad de peritos o instrumentos accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance del órgano competente. El aportante debe señalar situación, concretamente lo que pretende acreditar, identificando personas, lugares, circunstancias, de modo y tiempo que reproduce la prueba. Y esto es importante porque ahora cada vez más encontramos este tipo de pruebas. Clásico, los videos. Pues todo el mundo tiene un celular a la mano y graba. Pero entonces con este tipo de pruebas que aparentemente son rotundas, pues ahí todo el mundo está viendo lo que pasó, tenemos sin embargo muchas limitantes, porque pues tenemos que, al momento que entregamos la prueba, señalarle al órgano de justicia qué es lo que queremos probar exactamente, y como dice aquí, identificando personas, lugares y circunstancias de modo y tiempo. Por eso se habla de especificar modo, tiempo y lugar. La prueba pericial, que es otra, se ofrece y admite en los medios impugnativos no referentes al proceso electoral. Ayer lo decíamos al paso. Los peritajes no los podemos ofrecer en materia en donde esté comprometidos los resultados de la elección, por ejemplo, sino siempre y además siempre que su desahogo sea posible en los plazos establecidos. Entonces les dije yo, ¿dónde generalmente camina la prueba pericial? En las cuestiones de fiscalización. Ahí sí la pericial contable, pues es un buen medio de prueba para que tú observes o enseñales al juez que tu contabilidad en materia de utilización de recursos públicos es impecable. Ahora bien, para ofrecer la prueba pericial, esta que estamos hablando, en este caso de mi ejemplo, la contable, debe ser ofrecida junto con el escrito de impugnación.
señalar la materia de que versará la prueba con el cuestionario respectivo con copia para las partes, especificar que pretende acreditar y señalar el nombre del perito que se propone y su acreditación técnica. Las pruebas públicas tienen valor pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad. Claro, si yo presento, por ejemplo, un acta de nacimiento, en principio, pues es un documento público, es un documento oficial y hace prueba plena y dice nació en Tapachula, Chiapas, en tal fecha. Bueno, pues solamente que fuera falsa la prueba, entonces estaría yo metido en un problemón, como es que presento un documento falso. Ahora, las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y la pericial solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente, he allí su criterio, los demás elementos que obren en el expediente, o sea, probar con todo, eh, hacer una probanza general de todas las pruebas. Y las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. Entonces, la pública en principio hace prueba plena, salvo situaciones especiales. Las demás, en general, solamente adminiculándolas y tomando en cuenta todo lo que obra en el expediente y toda la experiencia que tiene el juez, si le causan o no convicción. Adminicular precisamente es el verbo que utilizamos en materia judicial, significa hacer correspondencia o comparar unas pruebas con otras. Habla de las pruebas que hemos llamado supervenientes, que no se van a tomar en cuenta salvo en casos especiales. ¿Qué son las pruebas supervenientes? Que son los medios de convicción surgidos después del plazo legal que debían aportarse y los elementos probatorios y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente o compareciente, o sea, el tercero interesado o la autoridad misma, no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. Bien, entonces vamos a las presuncionales. La presuncional es un razonamiento por el cual a partir de la existencia de un hecho reconocido como cierto, según medios legítimos, se deduce por el legislador en general o por el juez en el caso especial la existencia de un hecho que es necesario probar. Las presunciones dan indicio y las hay legales y establece la misma ley y son humanas cuando las hace el juez. Bueno, pues veamos algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, la legal, presunción legal, la establece el ordenamiento, acuérdate que esta la establece la ley, obviamente, y puede ser juris tantum, que admite prueba en contrario. Por ejemplo, se presume que los actos de autoridad son jurídicamente válidos, salvo prueba en contrario. Si esto lo realizó la Junta Distrital o el Consejo Local, en principio es válido todo lo que dice en el documento, salvo prueba en contrario. O bien puede ser una presunción legal juris et de jure, que no admite prueba en contrario, salvo en caso de prueba apócrifa. Sería lo único que podríamos esgrimir. Por ejemplo, los documentos certificados por el secretario general del órgano de autoridad. Si el secretario general de la sala superior, por ejemplo, certifica un documento, él tiene fe pública. Y en principio se deduce, hay la presunción de que lo que dice es cierto. Lo único que podría restarle toda la validez a esa prueba es que se demuestre que esa prueba está falsificada. Pero si no es del caso, no admite prueba en contrario. Tiene la firma de un fedatario de calidad, que es el señor secretario o la señora secretaria
general de esa sala. En cambio, la presunción humana la realiza el juzgador. Por ejemplo, yo tengo en mi poder la cosa y entonces se presume que soy propietario. Si yo veo que tú estás escribiendo en tu computadora, presumo que es tu computadora. A lo mejor no lo es, pero en principio yo veo que estás escribiendo en esa computadora, pues pienso que es tuya. O por ejemplo, voy a tu casa y tú me permites entrar y observo que hay muebles, que hay objetos de arte, que hay aparatos eléctricos. Presumo que todo eso es tuyo. A lo mejor no, pero hay una presunción, digamos, razonable. Si todo esto está en tu casa, pues presumo que es tuyo. Desde luego, en ambos casos se necesita prueba. Ahora, el instrumental de actuaciones ya me había referido a él en otra ocasión. Es el conjunto de piezas escritas que documentan los actos procesales del órgano jurisdiccional, es decir, todo el expediente, todo lo que obre en expediente, y que, claro, pueda ser útil para tu causa. La confesional y la testimonial pueden ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público, que haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos queden identificados y asienten la razón de su dicho. Estas pruebas solo pueden servir como posible fuente de indicios en relación a las circunstancias particulares de cada caso y con los demás elementos que obren en expediente. Y aquí hay una jurisprudencia sobre ese punto, la 11 del 2002. Prueba testimonial. En materia electoral solo puede aportar indicios. Como en la diligencia en que el notario elaboró el acta no se involucra directamente, el juzgador ni asiste el contrario al oferente de la prueba, tal falta de intermediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza. Por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, en consideración a las circunstancias particulares que se presentan en cada caso y en relación con los demás elementos del expediente, como una posible fuente de indicios. Entonces aquí era lo que yo te decía, el testimonio primero tiene que venir asentado, por ejemplo, porque manifestaste ante notario público. En principio esa prueba es de orden público, debería ser prueba plena. Sin embargo, dice que solamente puede aportar indicios. Entonces aquí hay una excepción a esa gran regla de que la documental pública hace prueba plena. Pues parece que en algunos casos no. Ahora, en cuanto hace al reconocimiento o inspecciones judiciales, cuando la autoridad judicial se apersona en el lugar de los hechos para comprobar alguna circunstancia, esta clase de pruebas pues tienen como regulación no la ley general del sistema de medios de impugnación. Si yo veo en los 110 artículos de esa ley no hay nada respecto a los reconocimientos e inspecciones, más que en el artículo 14 donde se señalan cuáles son los medios de prueba. O sea, nada más las menciona, pero toda su regulación de cómo debemos llevarla a cabo ya no hay más. Y aquí es donde está el caso donde precisamente el Código Federal de Procedimientos Civiles se aplica. Si ustedes ven esta lámina, cuando lo tengan en sus manos cuidadosamente, van a ver que se está tomando en cuenta lo que puede aprovecharse de la normatividad del Código que estamos hablando, el Federal de Procedimientos Civiles. Fíjate que esto sí se realiza. También en alguna ocasión, en alguna elección que se dio en Michoacán, en Morelia concretamente, pues en un juicio de inconformidad el partido decía, mira, la recepción de la votación se llevó a cabo en la escuela Leona Vicario, ubicada en la calle tal, esquina con calle tal. Y si tú te fijas en el acta de escrutinio y cómputo, el escrutinio y cómputo se llevó a cabo en la escuela Andrés Quintana Roo.
y tiene otra dirección, es la misma avenida, pero es otra dirección, es el número tal. Bueno, pues aquí sí cabía ir al lugar de los hechos, porque la autoridad decía, la autoridad responsable, decía, mira, es la misma escuela. Lo que pasa es que en el turno matutino es para niñas y se llama Leona Vicario, como la heroína. Y en la tarde es para varones y se llama Andrés Quintana Roo, como el esposo que fue de doña Leona Vicario. Pero es la misma. Y nada más que la entrada es diferente, ¿sí? Pero es la misma escuela. Entonces no hicieron el cómputo en otro local. Bueno, pues para no estar que me parece o que yo creo, la autoridad decidió ir al lugar de los hechos y se encontró que efectivamente es el mismo inmueble, es el mismo local, los mismos salones, todos los mismos patios. Lo único que para que el acceso y la salida de cada turno fuera accesible, pues no pusieron la misma puerta, sino unos metros adelante estaba la otra puerta. De manera que esto permitía el desalojo del turno matutino y la entrada del grupo vespertino sin que se interfiriera. Pero era la misma escuela. Bueno, pero esto se pudo saber hasta que se estuvo ahí. Ahora, esas inspecciones no están reguladas en la ley de medios, pero sí en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Bien, aquí hay algunos principios que no voy a tocar, como la presunción de inocencia, porque pues esto ustedes lo saben muy bien, y aquí en la lámina te lo dejo todo para que tú lo puedas aprovechar. Estos principios los vamos a saltar. También estas partes ya de la ley, que son accesorias a lo que queremos tratar, y algunos casos que se aplican algunos aspectos de la probanza. La demanda civil, la omisión, aquí hay una tesis, pero esto es del tribunal colegiado, continuación texto de jurisprudencia, prueba directa y prueba indirecta. ¿A qué me refiero? La prueba directa, llamada también inmediata, la que al ser confrontada con los argumentos de las partes, acuérdate que finalmente la prueba sirve para ver la veracidad de las afirmaciones de las partes. Permiten probar la veracidad o no de tales alegaciones, por ejemplo, la inspección ocular. Si te dije, nos apersonamos ahí y se vio que es el mismo local, que no tiene importancia que sea una puerta de entrada y otra de salida, pero en la misma escuela, bueno, pues es una prueba directa porque permitió darle la razón a la autoridad. No se estaba utilizando otro local para hacer la tarea de escrutinio y cómputo. En cambio, la prueba indirecta, llamada también indiciaria o de presunciones, la que solamente proporciona sospechas, indicios o posibilidades sobre los hechos controvertidos en un proceso. Por ejemplo, la prueba presuncional, las presunciones que hemos hablado de la presunción legal y la presunción humana. Ahora, por ejemplo, los periódicos, ¿cómo andamos con esto los periódicos? Porque luego muchas veces se ofrecen como pruebas y te dicen en el diario tal aparece esto, ¿verdad? O en la revista tal, que pues se puede similar a los periódicos. Bueno, en la jurisprudencia 38 de 2002 se dice en la parte que nos corresponde, los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas solo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren. Pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, o sea, qué tan grande es el indicio, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. O sea, no podemos tener una regla general, sino ya sobre el caso concreto veremos qué tipo de indicio te causan a ti como juzgador. Si es un pequeño indicio o si es un indicio de mayor fuerza. Así se aportan varias notas, así sí se aportan varias notas provenientes de distintos órganos de información, atribuidos también a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial.
Fíjate, si me estás enseñando un periódico, pero a la vez me enseñas 2, 3 o más, y que han sido esas notas de periódicos suscritas por distintos reporteros, pues entonces ya me crea mayor convicción. Pero también, por ejemplo, si además no obra constancia de que el afectado por su contenido haya ofrecido algún mentiz sobre lo que en las noticias se le atribuye. O sea, se le atribuyen, por ejemplo, actos indebidos y en ningún momento el afectado estableció o pidió su derecho de réplica, no mencionó nada. Eso también ya me da un indicio. Y en el juicio donde se presenten esas notas, se concreta manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, eso fue todo lo que dijo el afectado, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados. Al sopesar todas estas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, que ya sabemos de qué se trata, en términos del artículo 16, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba y por tanto a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias. Entonces, como ves, no hay aquella regla de que es periódico, no le hagas caso. No, vamos a ver cómo está la situación concreta en el asunto que nos ocupa. Si está ofreciendo varias notas periodísticas que se publicaron en diferentes periódicos, que las firmaron distintos reporteros, y la persona afectada, por lo que ahí se dice, nunca ejerció su derecho de réplica, y en el procedimiento que estamos llevando a cabo, nada más dice que no es cierto todo eso, pero no muestra nada más de pruebas, pues ya es demasiado. Sí, ya es demasiado, ya causa una idea también indiciaria, pero más fuerte. En fin, esto es de acuerdo a la situación concreta. Y hay una jurisprudencia, la 16 del 2011. Dice, procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad investigadora. Esta jurisprudencia seguramente ustedes ya la habrán escuchado en este diplomado a propósito de otros temas. Pero cuando yo denuncio en el procedimiento administrativo sancionador, pues tengo que no solamente presentar mi denuncia, sino sí también aportar algunas pruebas, aunque sean sencillas, aunque sean mínimas, para que la autoridad pues tenga aporte para poder indagar qué fue lo que ocurrió, independientemente de que puede actuar de oficio. Ahora bien, aquí hay un caso, déjame ver cómo andamos, creo que sí podemos darlo. El ejemplo de la prueba presuncional, cómo actúa. Esto sucedió en el expediente de la Sala Superior en un recurso de apelación el 18 del año 2003 y que fue conocido en forma popular como el caso Pemex Gate. Ustedes han oído de ese caso, pero ahorita lo vamos a recordar y ver cómo actuó la prueba presuncional. Mira, los hechos. Se trató de un préstamo al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el sindicato de Pemex. El préstamo era por 640 millones de pesos por parte de la empresa. O sea, Pemex le va a prestar al sindicato 640 millones de pesos. Y luego, a raíz de que se hizo esa operación de préstamo, ese contrato, pues vino una denuncia del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, manifestando que había transferencias de fondo del sindicato que se benefició con ese préstamo
a una campaña del PRI para presidente de la República con el candidato Francisco Labastida Ochoa, era el candidato del PRI en la época, por 500 millones de pesos a través de Banorte, Banco Banorte, en su sucursal de La Viga en la Ciudad de México. PRD denuncia y dice, mira, resulta que este sindicato está transfiriendo de sus propios fondos, ya una vez que tú le hiciste el préstamo, está transfiriendo 500 millones de pesos al PRI. Y esto es para la campaña del candidato a la presidencia. ¿Qué pruebas había? Documentos bancarios de retiro de fondo por 6 personas autorizadas por el tesorero del sindicato y documento comprobatorio de la relación laboral de 5 de estas personas en el PRI. Entonces dijeron, mira, aquí tenemos los documentos de retiro del banco. No los retiraron los 500 todos en una sola solicitud, sino que hicieron 6 personas hicieron retiros. Tenían la autorización del tesorero, o sea, los documentos que presentaron tenían la autorización del tesorero del sindicato. Y entre los retiros, pues se juntó esa cantidad de 500 millones de pesos. Y además te muestro aquí que esas personas, salvo una, todos trabajan en el PRI. Ahora bien, valoración de la prueba. Al ser retirado ese dinero por empleados del PRI y acreditándose que en esos días laboraban en la casa de campaña del candidato a la presidencia, se presumió, he ahí la presuncional, se presumió o infirió por parte del IFE, en aquella época era Instituto Federal Electoral, que ese dinero ingresó al patrimonio del partido político y que éste omitió reportarlo en los informes de su estado financiero, porque también existía el informe financiero del PRI y ahí no aparecían esos 500 millones de pesos. Entonces, fíjate, esas personas no solamente trabajaban para el PRI, sino que además estaban adscritos a la campaña, a la casa de campaña de la campaña electoral del candidato. Resolución del tribunal. En el recurso promovido por el PRI para impugnar la multa de 1,000 millones de pesos. O sea, el instituto hizo todo el estudio y consideró aplicable al PRI una multa de 1,000 millones de pesos. Pues es un dinero enorme, es una cantidad terrible. Entonces, claro, el PRI, en ejercicio de su derecho de impugnación, interpuso recurso de apelación ante Sala Superior. La Sala Superior debía resolver esto, claro. Y entonces el tribunal consideró que la autoridad responsable, a la que se le atribuía la responsabilidad de esa multa de 1,000 millones, el Consejo General del IFE, sí se allegó los elementos suficientes de los cuales derivaron los indicios adminiculados entre sí que permitieron presumir la conducta ilícita atribuida al PRI y su responsabilidad. Porque el PRI decía, mira, me están aplicando esa multa insólita, 1,000 millones de pesos, y se basaron únicamente en indicios, ¿sí? Y no en cosas fehacientes. Eso es muy grave lo que me están aplicando y solamente basándose en indicios. Bueno, la sala superior estudió todo el caso y dijo, no, fíjate que sí, el Consejo General del IFE, sí se allegó los elementos suficientes por los cuales derivaron los indicios adminiculados entre sí y que le permitieron presumir la conducta ilícita atribuida al PRI y su responsabilidad. Y de esta manera incluso surgió la tesis 37 del año 2004, o sea, un año después del caso Pemex Gay. Pruebas indirectas son idóneas para acreditar actividades ilícitas realizadas por los partidos políticos. Cuando ahora yo veo este rubro, me queda claro. Porque
el PRI decía, y desde la perspectiva del partido tenía razón, dice, oye, son pruebas indirectas, son indicios, y sobre eso me están dando una multa así. Bueno, pues dice la tesis, pruebas indirectas son idóneas, o sea, sí se puede tener para acreditar actividades ilícitas realizadas por los partidos políticos. En el expediente obran notas periodísticas también como elemento para determinar su fuerza indiciaria. Se utilizaron pruebas documentales públicas, documentales privadas, presuncionales en su doble aspecto legal y humano, instrumental de actuaciones, testimoniales y pericial contable. Aquí sí cabía muy bien la pericial contable. Y se indagó a la persona moral Impulso Democrático Asociación Civil, a la que se quiso utilizar para diluir los datos ilícitos cometidos, los datos del ilícito cometido, así como a la realización de un sorteo que le llamaron Milenio Millonario. Bueno, en pocas palabras, estas situaciones eran como un lavado de dinero, así como una justificación para que pudieran ingresar esos dineros a las arcas del partido. La sentencia ratifica la multa, o sea, llegó a la conclusión que quedaba firme la multa que aplicó que determinó el Consejo General del IFE, para lo cual se debía suprimir totalmente la entrega de las administraciones de financiamiento que le correspondían a ese partido por el concepto de gasto ordinario permanente durante todo lo que faltaba del 2003. Ya no se te van a dar tus administraciones, tus cantidades que te dábamos, todo lo que falta en el 2003. Esto en el rubro de gastos ordinarios. Y por otro lado, este mes siguiente, esto va a funcionar al mes siguiente de notificada la sentencia correspondiente. Y para 2004 te vamos a reducir el 50% de tus administraciones también por gasto ordinario permanente mensualmente hasta que completes el monto, lo que te falte. O sea que lo vas a ir pagando, por decirlo de una manera coloquial, en abonos. Pero de todas maneras es una multa muy fuerte. Se aprobó esto por mayoría de votos. Hay, sin embargo, en el expediente un voto particular suscrito por alguno de los miembros de la sala superior. Bueno, como ven, pues sí existen situaciones en las cuales una prueba que parece débil, pues se va haciendo como la bola de nieve. Más pruebas y más pruebas, ya son demasiadas pruebas. Ahora veamos un poco de jurisprudencia y de tesis. Por ejemplo, la adquisición procesal en materia electoral. Las pruebas técnicas pertenecen al género documentos, aun cuando en algunas leyes tienen regulación específica. Las pruebas documentales y sus alcances. Dictamen antropológico es una facultad que puede ser acordada preferentemente mediante actuación colegiada del órgano judicial. Esto, por ejemplo, se usa mucho en los casos de pueblos y comunidades originarias, o sea, personas que pertenecen a esos pueblos y comunidades. Muchas veces un estudio antropológico para conocer exactamente los usos y costumbres de una localidad. Pruebas técnicas, por su naturaleza, requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que pretenden mostrar. No basta que me entregues el video, porque a veces el video no dice nada, ¿sí? No dice nada, simplemente yo veo que tú dices, el día de la jornada electoral se entregaron costales de cemento para ganarse votos. Y te lo voy a demostrar. Y veo que hay un camión de una empresa, el Cemento Tolteca, que está bajando los estibadores, están bajando los costales de cemento y está ahí un edificio en construcción. Pero eso no me dice que tenga que ver con el partido. Yo no veo en ningún lado, ni en el camión, ni en las camisetas o ropas que llevan los trabajadores, etcétera, nada que identifique con el partido. Veo además que pues lo reciben y dan la nota de recibido y ya. Eso puede pasar en la esquina de mi casa cualquier día sin proceso electoral. Pues están construyendo una casa ahí y llegan a entregar costales de cemento.
¿Cómo sé cuándo se tomó? ¿En dónde dice que lo están haciendo en nombre del partido fulanito? Entonces, tú tienes que ser muy preciso. Fíjense que hace muchos años cuando se presentaba este tipo de figura, de los videos y demás, era pues muy desgastante porque ponías el video y aparecían personas caminando y algunas voces que se escuchaban por ahí y hombres y mujeres caminando porque la cámara se les caía o no la enfocaban bien. Bueno, ¿y eso qué demuestra? Personas que caminan. ¿Qué tiene que ver eso con el día de la elección? Entonces, pues no porque entregues un video, estás entregando una prueba realmente contundente. Entonces tienes que señalar, este video se realizó en tal fecha, en tal lugar, en la casilla tal, ubicada en tal lugar. Y si puedes identificar a las personas mejor, a veces no las puedes identificar porque no conoces su nombre y no te lo van a dar, pero al menos que se vea que tú estás cumpliendo con ese requisito de tiempo, forma y lugar. Dictamen antropológico, pruebas técnicas. Grabación de comunicaciones privadas carece de valor probatorio en materia electoral. Esto dice la jurisprudencia 10 del 2012. Y esto muchas veces causa mucho ruido porque en los medios de comunicación, por ejemplo en la televisión, te ponen una grabación. Ahí está la voz de fulano de tal haciendo alguna situación indebida en materia electoral. Y luego, pues te dicen en el órgano judicial, oye, pero la grabación de comunicaciones privadas carece de valor probatorio. Y la gente dice, pero yo lo escuché, ¿sí? Y yo lo escuché en el noticiero de tal hora, lo pasaron en varios momentos. Pues sí, pero esa es una prueba ilícita. Y entonces, bueno, pues no se puede tomar como tal. Habrá que buscar otras pruebas que reafirmen esa conducta que es ilícita. Monitoreo de radio y televisión. Los testigos de televisión del Instituto Electoral tienen por regla valor probatorio. Es como si fuera fedatario. Esto es para efecto del monitoreo que se hace para la utilización de los tiempos que disponen los partidos políticos y candidatos en materia de medios de comunicación. Pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. ¿Y eso por qué? Porque tú sabes muy bien que se pueden editar. Entonces ahí nada más quedarían como indicios también, como nos los dijeron anteriormente. Porque de tu post, tú sabes, yo tomando una grabación donde tú hablas, puedo acomodar las palabras y luego estás diciendo cosas que jamás dijiste. Se lo hicieron al candidato Obama, antes, claro, de ser presidente, pues no me lo van a hacer a mí. Entonces, por eso no se puede tomar como cierto. O sea, yo estoy escuchando, pero no sé si eso está editado. Ahora, pruebas supervenientes, su surgimiento extemporáneo debe obedecer a causas ajenas a la voluntad del oferente. La pericial, por su naturaleza y los conocimientos especializados que aporta, constituye una prueba técnica. Acta notarial. Varios testimonios discrepantes sobre la misma carecen de eficacia probatoria. Si está precisamente el documento notarial, pero hay muchas pruebas que lo contradicen y que también tienen vigencia, pues ya ese testimonio notarial pierde muchísimo su trascendencia probatoria. Diligencias para mejor proveer. Su realización no agrava a las partes. Claro, el órgano de justicia está en todas sus facultades para ordenar algunas diligencias que consideren necesarias para tener mayor información y mayor convicción. Comunidades indígenas, reglas probatorias aplicables en los juicios electorales. A las comunidades, a las personas que participan en comunidades y pueblos indígenas o afrodescendientes ahora a partir de 2019, se les dan todas las facilidades para poder aportar sus pruebas y para poder pues, proveer al órgano de todos los elementos que consideren necesarios para eh, confirmar sus afirmaciones. Y carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante. Y aquí hay una nota que sí quiero hacer hincapié. Se recomienda consultar todas estas tesis y jurisprudencias en la página electrónica del Tribunal Electoral. Está a la mano de todos, seguramente tú la conoces, es muy amigable, puedes fácilmente entrar a ella
y puedes ahí, pues, tener todo el panorama de las pruebas. Bien, con esto pues ya terminamos nuestra explicación. Como tú ves, este documento, esta presentación tiene muchas otras láminas que ya no tocamos por falta de tiempo, pero que como tú lo vas a tener, pues ahí puedes verlo. Por ejemplo, yo te hablé del caso Pemex Gate, pero hay otros dos o tres por ahí analizados que podrías verlos con calma. Lástima que pues el tiempo es temible, no hace excepciones, ¿verdad? El dios Crono se comía a sus hijos, el tiempo nos devora. Entonces, pues hemos visto lo esencial. Y lo que queremos ver finalmente es en las conclusiones, esta última concretamente. De cualquier forma, en todos los medios impugnativos, como sucede en el campo general de los procesos judiciales, la probanza es el elemento fundamental para que los justiciables logren la satisfacción de sus pretensiones litigiosas, pero también para que el órgano de justicia adquiera convicción suficiente de los hechos ocurridos y en consecuencia emita su sentencia cumpliendo con los principios constitucionales de motivación y fundamentación, objetivos en los que el apoyo de la metodología epistemológica resulta esencial. Porque no se te olvide que lo que estamos analizando es finalmente la epistemología y esto precisamente lo vas tú a observar en esta primera conclusión. Dice la epistemología jurídica aplicable a la prueba en materia judicial electoral es la subespecialidad filosófico-jurídica que aplica la metodología del conocimiento del derecho para conformar la teoría general de la probanza. Y la 2 dice, el vínculo o cadena de especialización se presenta en esta forma. Primero, la filosofía en general, como una gran área del conocimiento humano. 2, ya como una especialidad de la filosofía, la epistemología, el estudio del conocimiento. 3, dentro de esa epistemología, todavía otra subespecialidad. Es decir, la filosofía es la ciencia general, la epistemología su especialidad, la epistemología jurídica una subespecialidad, que es la teoría del conocimiento, pero en materia del derecho. Y dentro de esa, la epistemología jurídica aplicada a configurar la teoría general de la prueba en materia judicial electoral. Entonces, como ves, se hace como una escalerita, ¿verdad? Como si tuviéramos una caja grande y vamos metiendo de ella otras cajas más pequeñas, hasta llegar a la más chiquita, que casi es como para poner ahí un anillo. Y esa es la epistemología jurídica aplicada a la prueba y concretamente no a cualquier prueba, sino a la prueba judicial electoral. Entonces aquí está el amarre. O sea, empezamos ayer explicando qué era epistemología y ahora cerramos viendo toda esta cadenita impugnativa. Y ya la vimos tanto teóricamente como aplicado a los términos legales y un poquito una reseña jurisprudencial. Ojalá que en otra ocasión nos den para esta explicación, pues unos 2 días más, ¿verdad? Que sean unos 4 días de exposición. Claro, tú terminarías verdaderamente histérico, pero es que es mucho material de veras, es mucho lo que se puede hablar al respecto. Ahora, si me permiten, dejo de compartir y acuérdense que van entonces 2 documentos, 2 presentaciones, la primera y la segunda parte, pero las van a tener el lunes, ¿de acuerdo? Y ahora sí, pues si ustedes quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, lo que ustedes quieran, pues estoy para servirles con muchísimo gusto. Ujú.
Haber levantado su mano don Ricardo Sánchez. Hola, don Ricardo, nos volvemos a encontrar. ¿Qué pasó? Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, tarde-noche, compañeras, compañeros. Qué forma tan maravillosa de cerrar este diplomado. De verdad que qué gusto poder participar en él. Y bueno, ya me inscribí para otros dos la siguiente semana. Fíjese que qué importante es mencionar el tema de la prueba, porque desafortunadamente a veces, bueno, yo me dedico exclusivamente al litigio electoral en esta etapa de mi vida, pero desafortunadamente a veces el cliente, o llámese partido o candidato, piensa que va a ganar y se prepara para un escenario que le favorezca, sobre todo si pertenece al oficialismo estatal o, o municipal, pero cuando no le favorecen los resultados, quieren que se impugne y que uno encuentre ahí cómo. Y yo pienso, o bueno, al menos yo siempre hablo claro y digo, hay esto o no hay esto, porque a veces ni siquiera lo contratan a uno para un seguimiento, precisamente porque no se preveía ese escenario adverso. Entonces, ya al día siguiente de la jornada electoral es cuando con la derrota encima quieren buscar o que fabriquemos pruebas, que confeccionemos documentos, y así no son las cosas, sino así, si así fuera, qué fácil sería, y además ya entraríamos en un ilícito. Pero yo le pediría a usted que me diese un consejo para los que nos dedicamos al litigio electoral. Yo empecé hace 10 años como escrutador de mesa directiva de casilla, o sea, conozco esa parte del INE e IEM, yo soy del Estado de México, pero ahora ya estoy de este lado porque me gusta, me apasiona. No me dedico a otra cosa penal, civil, nada, electoral únicamente. Y después ya seré candidato. Pero yo quiero preguntarle eso con mucho respeto, un consejo que me pudiese brindar o nos pudiese brindar. Y le agradezco por su trayectoria y por su forma de compartir el conocimiento. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo. Pues mire, lo único que puedo manifestarle es que usted lo está viendo desde el lado del derecho electoral. Pero la verdad, pues la persona afectada por una decisión judicial que no le fue favorable, nunca va a estar de acuerdo con la autoridad, ni tampoco con la persona que llevó su caso como promovente, como patrocinador, como abogado. Eso siempre va a ocurrir, siempre, siempre. Es decir, a usted lo quieren mucho cuando gane, ¿sí? O cuando usted apenas va a establecer el camino, no se fije en gastos, lo que quiera, lo que sea. Y ya después, cuando usted cobra los honorarios, dice, pero tanto. Y aun cuando se trate de aspectos en que va de por medio su libertad. Cuando está detenido, la familia, bueno, le ofrece el oro y el moro, lo que sea, no se detenga. Y ya cuando logra usted que logre salir en libertad, pues ya se pone muy difícil. ¿Por qué tanto? Bueno, pues eso va a pasar en todos los procesos. Yo creo que el mejor consejo que puedo darle, y con la experiencia de muchos años que también he tenido oportunidad de estar al frente de litigios, no en materia electoral, pero sí, por ejemplo, en materia civil y en otras figuras, lo mejor es hablarle al cliente siempre con la verdad. Y la verdad, incluso si el cliente lo permite, porque hay gente muy intransigente, mostrándoselo incluso con la ley. O sea, yo lo pongo en la pantalla y le digo, mire usted, esto es lo que nos pueden aplicar. Estos son los elementos con los que nosotros podemos combatir esas afirmaciones. Hay estos riesgos y estas opciones positivas. Necesito que usted me allegue estas pruebas. En fin, hablándole con la verdad. Para no crearle falsas expectativas. Fíjese que eso lo mismo le pasa a los médicos en cierta medida. Los parientes quieren que el médico diga que se va a salvar, va a estar bien. Y si el médico de alguna manera les da esa perspectiva, esa ilusión, esa seguridad, pues después no entienden que les digan que se agravó y se murió. Entonces, por eso los médicos prefieren hablar con la verdad, con el familiar que sea responsable del enfermo, porque llega toda la familia, ¿verdad? Como si fuera una fiesta. Pero algunos de ellos, o dos de ellos, o algunos de ellos, son los directamente responsables. Entonces, hablar con toda la sinceridad, no con crudeza, no con ofensa,
no molestando la sensibilidad, pero sí diciéndole, señores, este es el cuadro, esas son las opciones positivas y las negativas. Y esto puede derivar a esto. Ahora nosotros vamos a seguir este tratamiento. Entonces le he hablado con la verdad, nunca le di expectativas. Entonces sería un consejo que le digo, a mí sí me ha resultado, ¿sí? Las expectativas nunca las de, sino simplemente decir con toda sinceridad, hay estas opciones para obtener el triunfo, hay estas que nos pueden perjudicar. Y con esto la persona queda, en primer lugar, bien ubicada, ¿sí? Y en segundo lugar, pues no se hace sueños ilusionantes, ¿verdad? Que esto es puro pan molido. Además, le está usted señalando en la ley y vamos a actuar con la legalidad, porque además los órganos resolutores no se prestan a componendas, de manera que no podemos ofrecer pruebas que estén falsificadas o que sean ilegales, etc. Eso no, ni lo piense, sino que con las pruebas que sí realmente podemos aportar. O sea, usted tiene razón en A, B, C y D, y esto podemos defenderlo así, ya sabe. Ahora, el peligro que corremos, el riesgo que tenemos en esto es este y este y este. Y entonces, cuando usted habla con esa sinceridad, de veras, yo lo he visto mucho, la gente entiende y saben hasta dónde pueden esperar de un proceso. Malo cuando usted dice, no, sí, no se preocupe y esto lo tenemos ganado, y uy, 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 porque les está dando unas expectativas que después, si no se las cumples, pues se van a echar sobre usted. Una de dos, o es incompetente o es corrupto y se dejó sobornar por la contraparte. Pero eso le va a pasar en todo tipo de procesos. Ahora, cuando usted sea candidato, me dice, ¿candidato de qué? Para que yo vote por usted, porque yo también vivo en el Estado de México, en el municipio de Naucalpan de Juárez. Aquí en Bulevares, en Naucalpan, tienen todos ustedes su casa a su disposición. Y entonces, cuando usted sea candidato a gobernador, me dice para que pues, yo vaya a votar por usted, porque si no, miren, mi cuenta me doy. Muy bien. Pues no sé si hay alguna otra cosa pendiente o quieren que dejemos hasta aquí, porque ya me pasé un minuto. Discúlpenme, esto no quería hacerlo, pero pues ya nos podemos retirar. Vamos a preguntarle al ingeniero Galván si está por aquí con nosotros todavía. Si ya podemos retirarnos, ingeniero, ¿usted cómo lo ve? Claro que sí, doctor, cuando usted guste, cuando usted me lo indique. Bueno, aquí pues estamos. me despido de usted, ingeniero, con un fuerte abrazo que le mando desde aquí. Y a Igualmente, todos doctor. ustedes, pues mi cariño como siempre, mi respeto, mi admiración. Espero que cuando cuando hagan su ejercicio para calificar el diplomado, pues les resulte relativamente sencillo y desde luego obtengan en su momento su diploma. Les deseo mucho éxito en todo y mi súplica de siempre, síganse cuidando, no se confíen, no queremos sustos, los queremos a todos, pero sanos, ¿de acuerdo? Que disfruten su fin de semana. Nos vemos, ingeniero.